el año 2020 que vimos en primero medio, sobre todo en la última parte, los últimos meses que tiene que ver con esto. La segunda mitad del siglo XIX. ¿Qué es la segunda mitad del siglo XIX? Más o menos de los años 1860 hasta 1900. Eso vamos a revisar un poquito, vamos a recordar. Acuérdense que Chile estaba en un proceso de expansión territorial, acuérdense que tuvimos una guerra con nuestros vecinos del norte, ¿cierto? La guerra del Pacífico, recordemos que también tuvimos, chiquillos, un periodo de un auge y crecimiento muy grande gracias a las riquezas del salitre, pero riquezas del salitre que más que nada se vieron reflejadas en la élite, en la élite gobernante. Ellos prácticamente se quedan con el dinero del salitre y hay un avance en obras públicas importante para Chile, desarrollo del telégrafo, del ferrocarril, etcétera, que también vamos a ir revisando. Era nuestro sueldo, así como hoy en día es el cobre, o los últimos ya casi 100 años ha sido el cobre. En esta época estamos hablando de la época del salitre. Pero vamos primero a la parte que tiene que ver más con la parte política, ¿ya? Si quieren, sí, vayan anotando lo más importante. De todas maneras, yo les puedo mandar al correo o en el mismo eh, WhatsApp la presentación para subirla a webclass, y tengo que sí agregar a los chiquillos nuevos que se unieron al curso este año, que a ver cuando tengamos un consejo de curso, a ver si los podemos conocer un poquito mejor, ¿ya? Así que vamos, chiquillos. En la segunda mitad del siglo XX tuvimos esto, lo que se llamó la República Liberal. Acuérdense que una vez que viene la independencia de Chile, por allá por la década de 1810, ¿cierto? Que queda ya garantizada con el gobierno de Bernardo O'Higgins en 1822, viene un periodo de aprendizaje político, que dura más o menos entre 1823, que es la renuncia de O'Higgins, hasta 1831, que es una guerra civil que ganan los conservadores, y viene un periodo conservador con 3 presidentes que duran 10 años. Tuvimos a Prieto, Bulnes, Montt, para terminar finalmente con José Joaquín Pérez en 1861. Y ahí empieza una política más liberal en Chile, es decir, de quitarle un poco el control social que tiene la Iglesia Católica y presentar hacia la población chilena mayores libertades. Estas libertades podían ser desde el punto de vista del pensamiento, de la libertad de expresión, de reunión y de asociación, es decir, de poder fundar clubes de pensamiento, poder reunirse con personas que piensen como uno, y eso lo permite la República Liberal. En general, en los gobiernos que son más autoritarios, esto no se permite, se limitan mucho las libertades que tiene el ser humano. En cambio, la República Liberal lo que busca un poco es liberar el pensamiento en Chile. Acuérdense que se produce una llegada de extranjeros muy importante, sobre todo traídos por la Universidad de Chile, para poder conocer el país, para poder desarrollar un pensamiento más científico en Chile que no existía. Comienzan a aparecer más universidades, aparte de la Universidad de Chile, aparece la Universidad Católica, y comenzamos entonces a tener, por ejemplo, en la década de 1880, perdón, tener por primera vez a las mujeres que pueden ingresar a la educación superior. Así que hay entonces un acercamiento a políticas más liberales, mucho más hacia permitir que exista un desarrollo en el pensamiento de las personas. Dejar de que Chile sea una aldea media trazadita, una aldea media en que todos pensaban más o menos igual, en que la Iglesia Católica tenía un control muy importante sobre la población, y hacer que el Estado se haga más presente. El Estado considerado como la República de Chile. Nosotros siempre en Chile hemos tenido una libertad económica una libertad económica muy importante, ¿ya? Ahí vuelvo, ahí. Es decir, que las personas puedan desarrollarse en el ámbito económico de manera libre. Nuestra principal producción históricamente en Chile ha sido la minería. Eso es súper importante.
la minería es aquello que ha movido a Chile durante los últimos 250 años. Nosotros, como chilenos, vamos desarrollando actividades mineras, pero a través de particulares, más que sea el Estado el dueño, por ejemplo, de las minas de carbón, de los yacimientos de salitre, de los yacimientos de cobre. Más que el Estado son los mismos particulares, son empresarios mineros que explotan los recursos naturales, ellos los venden al extranjero y lo que hacen es pagar impuestos acá en Chile. Y el impuesto se transforma entonces en el principal ingreso para que el Estado pueda financiar sus obras, como la educación, como la salud, etc. Hay que considerar que en esa época el Estado estaba unido a la Iglesia Católica. El Estado de Chile y la Iglesia Católica estaban unidos. Eran los presidentes de la República que muchas veces nombraban a obispos y la Iglesia estaba a cargo de los matrimonios, a cargo de los nacimientos, de las defunciones, de toda la inscripción de nosotros como nacionales, como ciudadanos, que hoy en día lo hace el registro civil, hasta 1880 estuvo a cargo de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica, muy conservadora, no quería que hubiese un avance en la sociedad, incluso no quería que llegasen extranjeros de otras religiones. Hasta la década de los años 1840, en Chile no se permitía el ejercicio de cualquier otra religión que no fuera la católica. Solamente podían haber templos e iglesias católicas. Recién ya en la década de los 50 de 1800 se permite el ingreso de extranjeros o el ingreso de religiones extranjeras vinculadas sobre todo al protestantismo inglés, ¿cierto? Acuérdense que los ingleses son los que dominan en esta época el mundo y los ingleses son anglicanos, los norteamericanos también, ¿cierto? Que son protestantes y si bien son cristianos no pertenecen a la Iglesia Católica. Por ejemplo, acá los curas chilenos se negaban a casar a los extranjeros si no se bautizaban como católicos. Es decir, había una presión social muy importante de la Iglesia. ¿Qué trataron de hacer los gobiernos liberales de la época? Por lo menos entre 1871 y 1891, aumentar las libertades individuales, ir modificando la Constitución para garantizar cierto tipo de libertades de los ciudadanos. También se intentaba disminuir el poder del presidente de la República. Eso nos va a llevar a una guerra civil, el año 1891, que va a enfrentar por un lado al Congreso, que se pone aliado de la Armada, de la Marina, y al presidente de la República, Balmaceda, que cuenta con el apoyo del ejército. Pero eso va a terminar en una guerra, en batallas, justo después de que ganamos la guerra del Pacífico, de que Chile triunfa y logra las riquezas del salitre de Tarapacá y Antofagasta, Chile entra en una guerra interna que deja prácticamente más muertos que la misma guerra del Pacífico. Para la guerra civil de 1891 se calcula en 10.000 la cantidad de chilenos muertos por los enfrentamientos entre el gobierno del presidente Balmaceda y el Congreso, es decir, contra los diputados y senadores representados por la fuerza de la Armada, de la Marina, y el presidente se queda con el ejército que lo apoya. En esa época no existía la Fuerza Aérea, básicamente porque no existían los aviones, y tampoco existía una policía como la conocemos hoy en día, ¿cierto? Una policía nacional, como Carabinero o como la Policía de Investigación. En esa época eran policías más comunales, dependían de los alcaldes más que del gobierno. Así que teníamos solamente dos grandes fuerzas militares, el ejército y la armada. Y finalmente aumentar el poder legislativo. Por eso se produce la guerra civil y es eso entonces lo que lleva a estos enfrentamientos que finalizan con el suicidio del presidente Balmaceda y con el Parlamento controlando durante 30 años a los presidentes que van a ser elegidos durante fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Más o menos lo que vamos a revisar en esta primera etapa de este año, para que vayamos
conociendo un poco cómo funcionó la historia de Chile durante esta época, es ver, por ejemplo, qué eran las leyes laicas. Las leyes laicas es lo que yo les conversaba respecto a quitarle a la Iglesia Católica el ordenamiento o el registro de todas las situaciones más importantes en la vida de las personas, como son el nacimiento, el matrimonio, las defunciones. ¿Ya? Eso es leyes laicas. Laica es todo aquello que no es religioso. Laica es lo que es civil, ¿ya? Por eso se llaman leyes laicas, porque el Estado va a fundar el registro civil, va a impulsar una ley de matrimonio civil, va a impulsar los cementerios civiles, quitados de manos de la Iglesia Católica, va a impedir, por ejemplo, que las personas sean sepultadas en los templos, en la iglesia. Esas son las leyes laicas. Reformas a la Constitución de 1833 que van en la medida de lo que yo les decía también, aumentar las libertades de las personas, las libertades individuales de los individuos, libertad de pensamiento, de reunión, de asociación, de expresión, etcétera. Muchas reformas políticas que van a incluir también lo que les dije, disminuir el poder del presidente de la República y traspasarlo al Congreso, a los diputados y a los senadores. También vamos a tener reformas educacionales muy importantes, como la creación de escuelas normales, que se llama, es decir, para la formación de profesoras y profesores. Es muy importante el rol que va a tomar el Estado en aumentar el número de alumnos, el número de matrícula, el número de niños que van al colegio. Vivimos en un país, o se vivía en esa época en un país muy, muy pobre, por lo tanto, la gran mayoría de la población no sabía ni leer ni escribir. Así que se va a hacer primero un gran esfuerzo en la educación primaria, es decir, de primero a cuarto básico, luego en la secundaria, tratar de llegar a octavo básico, y ya durante el siglo XX se va a hacer el esfuerzo para la educación media, a finales del siglo XX, pero por lo menos en este periodo se va a tratar de garantizar que los alumnos, por lo menos los niños, asistan hasta cuarto básico, es decir, aprendan la base para que sepan leer y escribir, para que sepan sacar cuentas básicas, y además recibir una formación ética y desde el Estado, es decir, una formación de tipo ciudadana, que se sientan chilenos, que se sientan parte de una comunidad, etcétera. El desarrollo económico va a ser muy importante también, chiquillos, por el tema que les he dicho del salitre. Así que vamos viendo entonces, leyes laicas. Son 3 leyes que impulsa el presidente Domingo Santamaría. Él gobernó entre los años 1881 y 1886. Domingo Santamaría. Él pelea con la Iglesia Católica, con el Vaticano, y expulsa al embajador, al nuncio del Vaticano en Chile. O sea, una crisis gigantesca. Para ser Chile un país muy, muy católico en esa época, el hecho de que se rompan relaciones con el Vaticano generó grandes polémicas en la sociedad, sobre todo en la alta sociedad. Se imaginarán que los campesinos, los obreros del salitre, no entraban en estas discusiones, eran más discusiones de la élite, es decir, de los gobernantes, de los ricos. Ellos entran en una gran pelea porque eran muy católicos, porque el presidente Santa María expulsa entonces y rompe relaciones con la Iglesia Católica. Y comienza entonces él una batalla en el Congreso, una batalla legal en el Congreso, por aprobar estas 3 leyes fundamentales para disminuir el poder social de la Iglesia Católica. Crear los cementerios laicos, es decir, donde cualquier persona, independiente si es católica o no, pueda ser sepultada. Crear el registro civil, que le va a quitar a la Iglesia Católica el registro de nacimientos y de funciones, y lo va a hacer algo legal, y el matrimonio civil, cosa que este sea el matrimonio que reconozca el Estado de Chile, y no el matrimonio católico, que va a seguir existiendo, pero siempre y cuando esté primero inscrito el matrimonio civil, es decir, que sea un oficial del Estado,
un oficial del registro civil el que case a las personas independientes si son católicas o no, etcétera. No tengan que pasar por la iglesia si así no lo desean. Así que estas son, chiquillos, entonces, las 3 leyes laicas. Si se fijan, como yo les decía, entre 1881 y 1886, que gobierna Domingo Santa María, se aprueban estas leyes muy importantes. El Estado se encarga entonces ahora de sepultar a las personas y no la iglesia. Se prohíbe la inhumación, es decir, el entierro en las capillas, en los monasterios, en las catedrales, etcétera, se prohíbe. Todos tienen que ir y enterrarse en un cementerio que esté en ese momento a cargo del Estado, sin importar cuál era la religión que tuviese la persona. Se llegó a tanto en esa época que las personas más católicas enterraban, porque por ley tenían que hacerlo, enterraban a sus abuelos, a sus abuelas en el cementerio general, por ejemplo, y en la noche iban y trataban de robarse el féretro, trataban de robarse el cajón para ir a enterrarlo a una iglesia. Hasta ese extremo se llegó los primeros años, porque la gente que era muy católica no quería ser enterrada con ateos, con protestantes, etc. La ley de matrimonio civil, súper importante, porque entonces es el Estado el que pasa a controlar el tema del matrimonio y a inscribirlos, los matrimonios independiente del credo, independiente de la creencia de la persona. Si el matrimonio no está inscrito en el registro civil, entonces no es válido. No se puede casar una persona por la iglesia si no estaba casada por el civil. Esa es la importancia del matrimonio civil. Matrimonio civil que se mantuvo sin ley de divorcio hasta hace 20 años atrás, 15 años atrás, o sea, también era indisoluble. Uno no se podía divorciar con esta ley de matrimonio civil. Y finalmente, la ley del registro civil, ¿cierto?, que crea la institución que se va a encargar de los nacimientos, inscribirlos, los matrimonios, las defunciones, y bueno, con el tiempo va a ir teniendo más atribuciones y más, según avanza la modernidad, va a ir teniendo más, ¿cómo se llama?, funciones. Por ejemplo, los autos los inscriben en el registro civil. En esa época no, porque no existían los autos, pero el registro civil lleva el registro de compra y ventas de muchos artículos y mantiene entonces también lo de los matrimonios y los nacimientos y defunciones. No puede existir en Chile un niño que no sea inscrito en el registro civil, porque ahí recibe su RUT y su nombre legal, ¿cierto? Lo mismo en las defunciones. Si una persona en Chile se muere, tiene que el certificado de defunción que haga el doctor, tiene que inscribirse en el registro civil. Eso es por ley, o si no, uno cae en una ilegalidad. Bueno, eso es desde esta época de la República Liberal. ¿En qué más o menos se fue, reformando la Constitución de 1833? Básicamente en poder disminuir el poder del Ejecutivo. Acuérdense que el Ejecutivo es el gobierno, el Ejecutivo es el presidente, los ministros, los intendentes, ese es el poder ejecutivo, es el que administra un país, el que gobierna. Ellos quieren disminuir en esta época, ¿cierto?, de la República Liberal, el gran poder del presidente, que tenía exclusividad legal en muchas materias, podía decretar estados de excepción constitucional sin permiso del Congreso, es decir, el presidente era tan poderoso como conocemos hoy en día, que también tiene muchas atribuciones, mucho más que las del Congreso para gobernar un país. En esta época entonces se busca esta disminución del poder ejecutivo. Aumentar, en contraparte entonces, el poder legislativo, ¿cierto? Que es el Congreso, que son los diputados y senadores. Ellos buscan aumentar su poder y lo van a lograr, ¿cierto?, después de la Guerra Civil de 1891, y esto se va a mantener hasta que finalmente sea cambiada la Constitución del 33
por una constitución nueva, la de 1925, que vamos a ver seguramente durante el mes de abril, cuando ya se acaba esto que conocimos como la época del parlamentarismo, ¿ya? Porque el Parlamento era que estaba sobre las atribuciones del presidente, por lo menos entre 1891 y 1925, casi 35 años. Y aumentar las libertades y derechos individuales que ya les he dicho, entre ellas la libertad de pensamiento, la libertad religiosa, la libertad de reunión, de asociación, la libertad económica también, como yo les había dicho. Así que es súper importante estas reformas a la Constitución. En el aspecto político vienen algunos cambios. Siempre en el siglo XIX, o por lo menos entre 1831 y hasta 1925, los presidentes duraban 5 años. Pero en el periodo conservador, entre 1831 y 1871, ellos podían reelegirse. Es decir, podía el presidente, cuando estaba terminando su mandato y se llamaba elecciones, podía él presentarse como candidato. Por lo tanto, tuvimos 4 presidentes que duraron 2 periodos seguidos de 5 años, 10. A partir de 1871 se elimina la reelección de presidente y pasamos a tener los presidentes por 5 años. Así que se prohíbe la reelección para un periodo inmediato. Y otra cosa muy importante, el presidente no puede nombrar a parlamentarios como funcionarios de gobierno, porque eso también ocurre durante la República Conservadora. Por lo tanto, básicamente el presidente escogía a sus funcionarios con parlamentarios que fueran adeptos a sus ideas. Por lo tanto, el presidente era prácticamente un rey. Tenía todos los funcionarios públicos, incluido el Congreso, casi bajo su mandato. Así que se prohíbe eso, se prohíbe que el parlamentario pueda ser nombrado bajo un cargo del presidente de la República. Eso también es importante porque ayuda en la separación de poderes en esta época. Se reformó el sistema electoral. En Chile votaba más o menos, a mediados del siglo XIX, tenía derecho a voto más o menos el 5% de la población. Era un voto que yo les he dicho otras veces, o el año pasado, censitario. Esto quiere decir que yo tenía que demostrar ingresos para poder votar. Los pobres no podían votar. Yo tenía que tener o un bien inmueble, es decir, tenía que tener una propiedad, o tenía que tener un sueldo, qué sé yo, no menor a 500.000 o a 1.000.000 de pesos de la época, no sé, pero tenía que tener un sueldo importante y además, o tener una propiedad. No podían votar las mujeres. Ahí ya queda la mitad de la población fuera de las elecciones. Votaban solamente los hombres mayores de 21 si eran casados o de 24 si eran solteros. Tenían que saber leer y escribir y además tener, como yo les decía, una renta, un ingreso. Eso se fue poco a poco, estas limitantes se fueron reduciendo para poder tener una masa electoral más grande y que no fuera solamente un pequeño grupo de chilenos los que votaran. Se fue ampliando entonces el número de ciudadanos con derecho a voto. Se quitaron primero las obligaciones de tener renta, después se bajó la edad, después se quitó el tema de saber leer y escribir, hasta que finalmente, y muy finalmente, hace solo 70 años, en 1940, ya se acepta el voto femenino. Y no solamente el voto femenino, sino que también poder acceder a cargos de representación popular, poder tener parlamentarias, mujeres, diputadas, senadoras, poder tener alcaldesas, poder incluso ya principios del siglo XXI, una presidenta. Eso fue un proceso bien lento en la historia de Chile. Y se aseguró el derecho a reunión sin permiso previo. Si yo quería fundar un club, supongamos, de fútbol, así de simple, un club social, lo que fuera, una junta de vecinos, lo que yo quisiese fundar con un grupo de personas, primero tenía que pedir permiso. Eso se fue cambiando.
se fue cambiando para que la gente pudiera reunirse y asociarse sin permiso previo, siempre y cuando obviamente no hubiese armas de por medio, pero por lo menos se asegura el derecho a reunión y a asociación, que estaba limitado durante la República Conservadora de la primera mitad del siglo XIX. En la educación, una de las cosas que yo le decía es que se amplía mucho el número de alumnos, sobre todo en la educación primaria. De hecho, va a existir a principios del siglo XX una ley de instrucción primaria obligatoria. Esto quiere decir que se le va a obligar a las familias chilenas a enviar a sus hijos al colegio. Me voy a volver un poquito porque parece que alguien estaba ahí poniendo. Se obligaba, a partir del principio del siglo XX, comenzó a obligarse a las familias a enviar a sus hijos al colegio. Para una familia campesina, para una familia obrera, mandar a su hijo al colegio era un costo, ya que era un costo porque ese niño podía trabajar junto con la familia. Ya a los 6, 8 años se mandaba a trabajar a los niños. Y era un aporte entonces para los hogares. Al hacer obligatorio tener que estudiar por lo menos hasta cuarto básico, hizo que a muchas familias eso no les gustara, porque no podía enviar a los niños a trabajar. Eso es súper importante entonces ver en el tema educacional. Después, más adelante, se aumentó la edad hasta octavo básico, ¿cierto? Se permitió también que los alumnos que no fueran católicos pudiesen eximirse de la asignatura de religión en aquellos colegios públicos. También se otorgó una libertad de educación en cuanto a dar exámenes a fin de año. La educación en el siglo XIX era bien distinta a como la conocemos hoy en día. Lo que se hacía en esa época era dar exámenes, y los exámenes se tenían que ir para pasar de curso, y los exámenes se tenían que ir a dar al Instituto Nacional. El Instituto Nacional era el que podía solamente decir si un alumno pasaba de curso o repetía, al menos aquí en Santiago. Eso se fue cambiando también para darle a los colegios la libertad también de poder ellos decidir sobre la aprobación de un curso o no de un estudiante. Eso también fue súper importante. Y lo que yo les decía, se crea una escuela normalista o instituto pedagógico, solamente para que los profesores secundarios pudiesen formarse bien y que no fuera simplemente una persona que supiera de algo el que fuera a enseñar a un colegio, sino que hubiese un profesionalismo mucho más grande, al menos en los profesores secundarios, que pasaran por el estudio de una carrera universitaria, aquí en el Instituto Pedagógico. En el aspecto religioso, bueno, lo que yo les hablaba también, se permitió en un principio, una de las primeras reformas fue permitir que aquellos que no fueran católicos pudieran practicar de manera privada su religión. Después ya se autoriza la existencia de otras religiones con ejercicio público, es decir, que pudiesen tener sus capillas, sus monjes, sus obispos, sus pastores, etc. Y viene también las leyes laicas que van a lograr, acuérdense chiquillos que yo les decía que hubo un cambio de constitución. En 1833 se acaba esa constitución en 1925. En la constitución de 1925 finalmente se separa la iglesia del Estado. ¿Ya? Ahí hay una separación total y la iglesia se transforma en una institución de carácter privado, no de carácter público, sino que más bien de carácter privado. Al menos la Iglesia Católica, que siempre en Chile tuvo y ha tenido mucha influencia, sobre todo entre los gobernantes que ha tenido Chile. Y para terminar hoy día, acuérdense, siempre Chile dependiente de la economía, cobre, carbón, plata, salitre, se encontraba algún yacimiento de cobre, se explotaba, se cobraba impuestos, se recibía dinero por parte del Estado, o de plata, el carbón, lo que significó en el sur, en la parte de Lota,
de Talcahuano, y finalmente el que se transformó por 50 años casi en el principal ingreso de Chile, que fue el salitre. Salitre que en un comienzo, les recuerdo yo, se explotaba en la región de Antofagasta, en la ciudad de Antofagasta. Empresarios chilenos en la ciudad de Antofagasta, que era boliviana, explotaban el salitre. Y ahí, por distintas situaciones que vamos a ver en la próxima clase, cuando recordemos un poquito la Guerra del Pacífico, se nos dio que Chile invade Antofagasta y se declara la guerra entre Perú, Bolivia por un lado, y Chile por el otro, siendo finalmente, después de casi 4 o 5 años de mucha muerte, de muchas batallas, de muchas momentos duros para los tres países, se logra entonces Chile quedarse con la región de Tarapacá, que era lo que conocíamos como Arica, Iquique, y la región de Antofagasta, donde estaba Mejillones, Antofagasta, Tocopilla, que pertenecían, ¿cierto?, a Bolivia. Así que ahí es lo que vamos a empezar a ver. Esto yo creo que ya lo vamos a dejar para la otra clase, porque nos quedan poquitos minutos, pero ustedes saben, el salitre, y yo lo expliqué en la clase presencial del otro día, acuérdense que el salitre tiene dos funciones principales. Uno, que es fertilizante, ayuda al crecimiento de las frutas y vegetales. Por lo tanto, en un mundo que se está industrializando y que está aumentando mucho la población mundial en esta época, es importante también garantizar los alimentos para esa población. Por lo tanto, el salitre se convierte en el principal fertilizante de la época, el abono, y además el salitre es una de las materias primas, es uno de los ingredientes para la fabricación de dinamita. Por lo tanto, en un mundo que se está preparando para una gran guerra, que sabe Europa que va a venir, Europa tiene súper claro que en algún momento va a estallar un conflicto armado, porque son muchos los problemas que tenían los países europeos en esa época. Por lo tanto, se estaban armando. Esta es la época en que se inventan los submarinos, los tanques, los aviones, la ametralladora, las armas químicas, etc. Por lo tanto, todo lo que fuese un artículo para la guerra aumentó mucho de valor en el mundo. Y el salitre era un insumo para la guerra. Por lo tanto, Chile comenzó a tomar mucha importancia como el principal productor mundial de salitre. Pero antes de eso, el salitre no estaba en manos chilenas, porque el salitre estaba entre Bolivia y Perú. Y fue a través entonces de un conflicto armado, que es la Guerra del Pacífico, la que permitió a Chile hacerse dueño de los yacimientos del salitre y entonces comenzar con mucha fuerza su explotación. ¿Ya? El salitre no queda en manos del Estado de Chile, no es el país el que se hace dueño del salitre. El salitre queda en manos de empresarios y los empresarios le pagan un impuesto al Estado de Chile. Con eso, y lo vamos a ver más adelante, Chile logra financiar la construcción de puentes, de caminos, de ferrocarriles. Por ejemplo, mucho el Palacio de Bellas Artes es de esa época, la estación Mapocho es de esa época. Varias partes emblemáticas de Santiago Centro se logran construir gracias a las riquezas que dejó entonces el salitre al Estado de Chile por el cobro de impuestos. Y hasta aquí lo dejamos, porque ya vamos a ver entonces más adelante qué es esto de la Guerra del Pacífico. Vamos a ver ahí en qué consiste. Chiquillos, por favor, espérenme un segundo, no se vaya nadie, porque Donaldo no pudo entrar, así que voy a hacer el tema de la asistencia. No se me vaya nadie para que no queden ausentes. Ya, chiquillos, un gusto haber estado con ustedes. Ahí cualquier cosa estamos en contacto a través del WhatsApp. Yo les voy a avisar a ustedes y a sus apoderados cuando se retomen las clases. Y